Madre mía, ¿qué diría la Cospedal? Como diría Trillo, para mí es un placer estar aquí en Córdoba. Bueno, pues muchísimas gracias a tanto amigo, por supuesto a la Unidad Cívica por la República, que mantiene la llama encendida, a los compañeros del Frente Cívico y de las demás organizaciones, y a ustedes por estar aquí esta tarde. ¿Qué les cuento? Yo quiero contarles tantas cosas que voy a intentar contar solo una y que podamos hablar. Siempre digo eso y luego es medio mentira, solo hablo yo, pero me estoy reformando. Miren, Gorbachov llega en marzo del 85 al poder y llega con dos grandes planteamientos. Uno era la perestroika, que era la reestructuración, porque pensaban que podían salvar el socialismo en la Unión Soviética, o lo que aquello fuera, porque socialismo difícilmente podemos denominarlo. Al lado de la perestroika hubo otro proceso que yo creo que fue el realmente relevante, que se llamaba la Glasnost. La Glasnost significa transparencia, y la Glasnost era el principio a través del cual dejaban de ocultar la verdad al pueblo soviético. Todos ustedes conocen esas fotos raras donde aparece Stalin así apoyado raro, y es que estaba apoyado en alguno que había eliminado en alguna de las purgas. Entonces en las fotos habían borrado al pobre ejecutado y aparecía Stalin así raro, ¿no? Como sosteniéndose en el aire. Bueno, pues Gorbachov decidió empezar a informar de todo lo que ocurría. Decidió que aquello que decía Lenin podía valer, y que si la verdad era revolucionaria, pues ellos, como seguidores de Lenin, tendrían también que apostar por la verdad. Cuando en el 86 estalla la central nuclear de Chernobyl, él decide informar de que las centrales nucleares soviéticas realmente son antiguallas. Y eso va a generar un durísimo golpe en la ciudadanía soviética, que se había creído el cuento de que habían llegado al espacio antes que los norteamericanos y que pues eran superiores tecnológicamente. Y de pronto se tuvieron que desayunar con que eso era uno más de los mitos. En la República Democrática Alemana, la Glasnost fue la que tumbó realmente el muro de Berlín. La ciudadanía joven, a la cual no la dejaban viajar, una gerontocracia, es decir, un gobierno de gente muy mayor que no se renovaba, entendió que los jóvenes no tenían por qué quejarse. Y yo recuerdo a Honecker, un tipo honesto que había estado en las cárceles de los nazis, diciendo, ¿pero por qué se van de Alemania? Pero si tienen agua caliente y tienen ropa y tienen vivienda, ¿por qué se van, no? Y el hombre estaba incapacitado para entender que la gente joven estaba ya prácticamente en el siglo XXI y quería viajar y quería conocer otras cosas, quería inventarse su propia realidad. Esos jóvenes que se tiran a la calle empezaron a decir Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo. Pero cuando la televisión de la República Federal de Alemania empezó a invitarles a formar parte de ese club, cambiaron el dicho y en vez de decir Wir sind das Volk, nosotros somos el pueblo, empezaron a decir Wir sind ein Volk, nosotros somos un pueblo. Y de pronto, fíjense ustedes, la posibilidad de encontrar una nueva pareja más interesante que la propia determinó que un buen día cruzaron el muro de Berlín y se cayó la Unión Soviética, que parecía que iba a durar para siempre. ¿Por qué les empiezo contando esto? Porque estoy convencido cada vez más de que, como decía Ortega y Gasset en los años 30, lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Yo creo que la lista que habéis hecho vosotros de la cantidad de barbaridades diarias termina por desinformarnos de tanta información, termina por anegarnos. O sea, cualquier día, hoy abrimos el periódico y nos enteramos de que Francisco Granados, este tipo senador del Partido Popular, el tipo, fíjense ustedes, al cual le encargaron la comisión de investigación del Tamayazo. Claro, podrán llegar a la conclusión, sin ser detectives, que mucho no prosperó esa comisión. Bueno, nos enteramos que este señor tiene 1,5 millones de euros en Suiza. Claro, yo estuve hace unos meses, ya no me invitan a televisión, ya se me ha terminado el asunto. Lo crean que lo disfruto, porque cuando me invitan a algún sitio, me invitan solamente una vez, y como ya lo sé, pues anchas Castilla, ¿no? Bueno, pues estaba con este señor en un programa y me llamó la atención, por un lado, el color de su piel en invierno, que era ese tono que tiene el cochinillo asado,
no solo tomen a broma, ese color caramelo, decía, si este señor, ¿por qué está tan moreno? Si estamos en noviembre, ¿no? Porque no trabajan y se la pasan pues esquiando por ahí y haciendo esas cosas. Y este tipo, recuerdo que le planteé, dije, mire, me va a perdonar, pero me he leído su biografía y parece que estaba leyendo El Padrino, ¿no? Y el tipo no se enfadaba, ¿no? El tipo como muy... Claro, cuando tienes, que se sepa, 1,5 millones de euros en Suiza, pues la verdad es que te da un poco igual casi todo. Nos hemos enterado también hoy de cosas menos divertidas, ¿no? Bueno, sin caso de que sea divertido que este señor tenga 1,5 millones de euros en Suiza. Y es que en las urgencias, en la comunidad autónoma de Dolores de Cospedal ha muerto gente en una sala abarrotada donde ya no hay sitio para la gente. Si le sumamos los asesinatos, ¿no?, de Ceuta, es decir, ya son demasiadas cosas que casi cada día nos dejan sin aliento. La pregunta importante es, bueno, y con todo esto, ¿por qué no reaccionamos? ¿Por qué no somos más? ¿Por qué no hay una indignación que realmente termine con este estado de cosas? Y es lo que yo no me canso de repetir y es lo que quiero compartir de alguna manera con ustedes. Yo planteo en el libro, y lo he contado alguna vez, con el caso de Espartaco, que si las cosas no te duelen, tú no vas a cambiar nunca, ¿no? Espartaco, hijo y nieto de esclavos, se va a levantar contra los últimos coletazos de la República Romana. ¿Y cómo es posible que un subordinado decida poner en marcha, ¿no?, su acción frente a un enemigo tan poderoso y entrar en la historia? ¿Cómo es que los esclavos pudieron irrumpir en la historia? Bueno, pues porque cuando sacan de la mina a Espartaco y lo llevan a morir a la arena de los gladiadores, resulta que esa propia decadencia, ¿no?, romana, que pone de moda las peleas de gladiadores, como suelo decir, tienen una alta siniestralidad laboral, ¿no? Resulta que tienen que ir a buscar gente dispuesta a asesinarle en la arena. Y sacan a Espartaco de la mina, pero también hacen una cosa que es la que desencadena la historia, ¿no? Que es que de galeras sacan a un esclavo que se había levantado y en vez de ser crucificado había sido condenado a ir a galeras. Pero la ley impedía que saliera nunca de galeras. Pero como se ponen de moda las peleas y mueren muchos, tienen que buscar allá donde hubiera esclavos para convertirlos en gladiadores. Y Craxio llega a la escuela de gladiadores y allí se va a encontrar con un tipo que tiene madera de líder y un buen día le dice, oye, yo una vez fui libre. Y entonces esa palabra que Espartaco inicialmente ni siquiera entiende va a llevarle a preguntar, ¿libre? Cuéntame más. Que sí, que fuimos libres, que le quitamos los látigos a los señores y vinieron los soldados a matarnos, pero los derrotamos y vino una legión y también la derrotamos y vino 2 escuadrones, los derrotamos. Y durante 4 meses vivimos en comuna, donde nadie nos golpeaba y donde todo era de todos. Y de pronto Espartaco le hace clic la cabeza y empieza a transitar lo que yo llamo la ecuación de la transformación, que es que el dolor lo conviertes en conocimiento. Cuando de repente cualquiera de nosotros identificamos cuál es la causa de nuestro dolor, empieza nuestra cabeza a dar el tercer paso, que es doler, saber, querer. Es el momento de la voluntad. Tú ya has identificado cuál es la raíz del dolor y buscas acabar con ese dolor. Doler, saber, querer. Espartaco le da vueltas y le da vueltas y un buen día, después de almorzar, reúne a los esclavos y les dice, mirad a vuestro alrededor y decidme una sola cosa que no la hayáis hecho vosotros. Miran alrededor y dicen, todo lo hemos hecho nosotros. Bueno, pues ahora mirad otra vez y decidme una sola cosa que sea vuestra. Y vuelven a mirar y dicen, nada es nuestro. Y entonces Howard Fast pone en boca de Espartaco la frase del manifiesto comunista, entonces, si todo lo hemos hecho nosotros, pero nada nos pertenece, en la revolución no tenemos nada más que perder que las cadenas. Ya tenemos entonces la posibilidad política, ya es doler, saber, querer y poder, ¿no? Y cuando ya los esclavos pueden, ya viene el siguiente paso, que es hacer y levantarse. En el Fahrenheit 451, una novela de Ray Bradbury, que también hay una película muy importante, siempre digo lo mismo, cuando le cuento a mis alumnos esto, siempre invariablemente te dicen, profesor, ¿vale la película? Cuando les digo que lean libros, pues ¿vale la película? Entonces, siempre invariablemente tiene que contar la historia de la cabra que está comiéndose en un prado un rollo de película y llega otra cabra y le dice, ¿te gusta? Y dice, sí, pero me gustó más el libro. Bueno, en el Fahrenheit 451, en los bomberos del futuro queman libros, lo cual no deja de ser una cosa inquietante, ¿no? Esos bomberos que queman libros porque se los han ordenado y porque les han hecho creer que los libros son negativos para la felicidad, de repente descubren a una señora mayor
una biblioteca, le prenden fuego y de repente esa anciana decide echarse a las llamas con sus obras preferidas y prefiere morir antes de no tener sus obras preferidas, ¿no? Entonces el bombero de repente, claro, le hace clic la cabeza y de repente esa intranquilidad que tenía, ese dolor, empieza a convertirse en conocimiento. ¿Cómo es posible que esta señora haya preferido inmolarse antes que perder sus libros? ¿Por qué les cuento esto? Les cuento esto porque si no somos capaces de identificar el dolor, si no nos duelen las cosas, no vamos a ningún lado. Y creo que esto es uno de los elementos centrales, ¿no? Vivimos en sociedades saturadas audiovisualmente, donde cada vez es más complicado identificar las causas del dolor que nos acompaña y al final vamos interiorizando lo que nos ocurre como si fuera producto de la naturaleza. Nadie regaña a nadie cuando llueve, pues parece que tampoco al final regañamos a nadie cuando perdemos el trabajo, cuando ejecutamos a inmigrantes, cuando no nos atienden en la seguridad social, cuando no podemos pagar las cuotas en la universidad, es decir, cuando nos echan de nuestro piso, cuando vamos perdiendo el artículo 1 de la Constitución española. Fíjense ustedes que para intentar entender por qué a la gente no le duelen las cosas, lo primero que hay que entender es que tener posiciones críticas no es tan sencillo. Y eso tenemos que entenderlo. No vaya a ser que nos la pasemos regañando en exceso, porque si tú regañas a alguien, es como pegarle a un perro un día después de que se ha comido los cojines, ¿no? El perro no entiende por qué le estás pegando y no asume nada, ¿no? A veces tenemos la costumbre en algunos sectores críticos de regañar en exceso a la gente sin darnos cuenta de que no entienden por qué se les está regañando y seguramente esa actitud no es positiva. Ser crítico duele. Ser crítico, siempre cuento también que cuando tú de repente sospechas de la bondad de lo que existe, la gente se te enfada, ¿no? Porque de repente dicen, bueno, ¿y tú por qué? ¿Por qué tienes siempre esa actitud que te molesta lo que existe? Porque el resto de la gente está contenta por lo que hay y tú pasas a ser el raro, ¿no? El raro que de repente estás planteando que hay cosas pues que no van. Claro, fíjense ustedes que primero te enfadas con la gente de tu entorno porque estás siempre planteando preguntas incómodas o porque estás diciendo eso no está bien. En segundo lugar, tienes que hacer una labor de detective, tienes que irte al pasado a ver si lo que hoy ocurre, sea la transición, sea cualquier otro elemento, si cuando eso ocurrió pudo haber otra vía diferente de la que tomó la historia. Después tienes que ver si esa vía que pudo ponerse en marcha hubiera sido mejor o peor. Es decir, a fin de cuentas, fíjense ustedes, tienes que trabajar 3 o 4 veces. En cambio, si asumes la corriente general, tienes que hacer solamente un trabajo. Que la transición está muy bien. Es lo mejor que nos ha pasado. La Constitución, estupenda. Vamos, yo digo la palabra Constitución y se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? Es decir, cualquier tipo de planteamiento que vaya con la corriente principal, no tienes ningún tipo de problema. Pero cuando empiezas a hacer preguntas incómodas, se te complica hasta la vida, ¿no? Bertolt Brecht insistía mucho en eso con sus preguntas incómodas. ¿Qué es robar un banco en comparación con fundarlo, ¿no? Decía Bertolt Brecht. Claro, luego terminas denunciado delante del Comité de Actividades Antiamericanas. Fíjese que también esta actitud crítica tenemos que empezar a ir trasladándola a nuestra propia cotidianidad. Y quiero que hablemos mucho de eso hoy. Es decir, creo que no vale echar balones fuera y pensar que los políticos, los empresarios, por ahí, la gente es muy sinvergüenza, salvo nosotros que somos hermosísimas personas. Creo que me gusta mucho, yo desgraciadamente no soy muy creyente, solo creo en Melibea, como decía Fernando Rojas. Decía que no soy muy creyente, pero creo que la Biblia hay que leerla, ¿no? La Biblia, están ahí las bases de buena parte de nuestro conocimiento. Yo le digo a mis alumnos que se lean el Génesis, ¿no? Porque en el Génesis hay buena parte, ¿no? de cosas que la gente repite y no sabe que están ahí, además son unas cuantas paginitas, ¿no? Yo les digo a los alumnos que se lean el Génesis, así cuando se vayan de fiesta el fin de semana y estén acordados en algún bar, digan algún cretino de químicas, yo que me he leído el Génesis. Entonces queda genial, ¿no? Y vas a ligar lo que no está escrito. Bueno, en el Génesis plantea lo famoso de probar el fruto, ¿no? Del árbol de la ciencia, que la gente cree que es una manzana. Si ves el Génesis verás que no hay manzana por ningún lado. La manzana es una representación de la genitalidad femenina de origen griego.
Entonces toda la idea de la manzana de Eva no es sino echar la culpa a la mujer y a su sexualidad. Fíjese de qué de lejos viene, ¿no? Después, claro, te cambian el aborto, casi un logro histórico, y al final, fíjese, hasta en ese tipo de metáforas te va acompañando, ¿no? Esa subordinación de la mujer como un ser culpable. Yo siempre digo que si la Biblia le hubieran escrito mujeres en vez de hombres y hubiera una fruta del pecado, pues sería un platanito, ¿no? Bueno, decía que la metáfora de la Biblia me parece muy espectacular, ¿no? Si tú pruebas del árbol de la ciencia, te expulsan del paraíso. Si tú quieres ser como Dios, si tú quieres desarrollar tus potencias de la consciencia humana, empiezas a pagar precios, ¿no? Y te echan del paraíso y ganarás el pan con el sudor de tu frente y tendrás miedo a las alimañas y las mujeres parirán aún con más dolor. Y dicen, Génesis, si entiendes el Antiguo Testamento, tiene ahí unas cositas. En fin, bueno, lo que les iba planteando es que cuando tú haces pensamiento crítico, ¿no? Cuando tú realmente te enfrentas de manera crítica con las cosas, te encuentras con que molestas a mucha gente. Incluso, insisto, en tu propia cotidianidad. Me habrán escuchado 1000 veces contar, porque lo llevo muy clavado como una herida en mi biografía personal, el día aquel que una novia que yo tenía en la universidad, fui con ella a ver Ghost, ¿no? Y me pareció que era bonito, ¿no? Uno está enamorado juvenilmente y vas con tu pareja a ver Ghost, ¿no? Es un fantasma que viene del pasado, de la muerte y regresa. Y yo estaba viendo Ghost y la verdad es que me estaba aburriendo soberanamente, ¿no? Y estaba ahí, para allá. Y un momento dado le dije a la buena de Maite, le dije, oye, si ese tipo atraviesa la pared, porque no se cae al piso de abajo. A lo cual Maite, girando la cabeza, me dijo, tú siempre jodiendo las películas. Bueno, más allá del dolor de mi situación personal, lo que quería trasladarles es que cuando tú asumes posiciones críticas, tienes problemas en todos los ámbitos de tu cotidianidad. En el trabajo, en tu pareja, en la escalera de vecinos, en la universidad, en muchos lugares, ¿no? Y por tanto, fíjense ustedes, tenemos que entender cuáles son las razones que tiene la gente para no asumir posiciones críticas. Yo vengo planteando en todas las charlas y en el propio libro que estamos en un momento histórico muy peculiar. Es verdad que uno lee el Manifiesto Comunista de Marx y Engels de 1848 y ahí están sembrados elementos esenciales de lo que nos está ocurriendo ahora, ¿no? Es muy impresionante leer un texto de 1848 y ver la fuerza predictiva que tenía, pero no porque Marx y Engels fueran una suerte de Rappel, ¿no? o de videntes del siglo XIX, sino porque en ese momento estaba emergiendo el sistema capitalista y lo pudieron ver desnudo, lo pudieron ver cuando estaba realmente emergiendo, mientras que ahora estamos llenos de velos, ¿no? Y nos resulta profundamente complicado en entenderlo. Ellos lo vieron, lo escribieron y por eso es tan importante, ya digo, leer a Marx. Yo no me canso de decir que hay que leer a Marx, pero hay que leerlo con inteligencia, no hay que leerlo como si fuera un catecismo. Hay que recordar a Ludovico Silva, el filósofo venezolano, que decía, si los loros fueran marxistas, serían marxistas por todos, ¿no? No somos loros y por tanto tenemos que leerlo con la inteligencia de la actualidad. Miren, hay una frase de Marx que la hemos repetido en los ámbitos críticos 1000 veces, que está enfrente, ¿no? de la Universidad Humboldt de Berlín, que dice la tesis 11 sobre Feuerbach, ¿no? Los filósofos han interpretado de manera diferente el mundo, solamente han interpretado de manera diferente el mundo, de lo que se trata es de transformarlo, ¿no? Fíjense ustedes que yo estoy convencido de que estamos en un momento histórico en donde tenemos otra vez que interpretar el mundo. Y eso es uno de los elementos, fíjense ustedes, fuertes, que nos explican por qué hay tanta gente que tiene dificultades pese a lo que está ocurriéndonos para encontrar razones para la protesta, ¿no? Porque con las viejas armas, como diría el Che Guevara, con las armas melladas del antiguo pensamiento, es muy difícil que encontremos explicaciones para lo que actualmente nos está pasando. Fíjense que entonces ya les estoy ofertando una primera línea muy clara. Tenemos otra vez
que interpretar el mundo. Eso no significa que no tengamos que transformarlo. Claro que tenemos que transformarlo. Pero es que para transformarlo ahora mismo tenemos que volver a interpretarlo. Y les pongo un ejemplo de algo que me ha pasado recientemente, ¿no? Me invitaron a presentar el libro este del curso urgente al Festival Eñe. Un apellido así como medio raro, ¿no? Bueno, como yo sabía que no me iban a invitar más veces, me invitaron además a la inauguración con un tipo importante vinculado al Partido Socialista Obrero Español, que es gurú. Es gurú, cenan rico, seguramente de manera abundante, y por las noches tienen visiones, que por la mañana las escriben y les pagan un dineral por eso. Bueno, estamos ahí explicando, yo le contaba que no estaba de acuerdo con su análisis, y yo le decía que estamos en un momento histórico en donde por vez primera el desarrollo tecnológico ya no genera empleo, sino que lo destruye. Y él me decía, no, ya están los apocalípticos, ¿no? Ya están los rojos, ¿no? Siempre sembrando catástrofes y apocalipsis, ¿no? Si todo está muy bien. Digo, mire, que no es que se me haya ocurrido a mí, sino que es que ya me he leído bastantes estudios donde se demuestra que, a diferencia de otros momentos de la historia, ahora ya se destruye trabajo y nos cobramos nosotros en el supermercado y nos echamos la gasolina y sacamos el dinero del cajero y hay robots que generan robots. Y dicen, no, siempre habéis dicho lo mismo, ya lo dijisteis, ¿no? Cuando la rueda, ya lo dijisteis cuando el vapor, ya lo dijisteis cuando el motor de explosión. Yo, coño, es que hemos dicho cosas, ¿no? Me dice, no estás de acuerdo. Dice, no estoy de acuerdo porque se sigue creando empleo y eso que tú dices no es real. Digo, pues ilumíneme, porque yo no lo veo. Y me dice el tipo, acabo de venir de Massachusetts. Y allí me han contado un ejemplo de un prototipo de vehículo que ha sido probado en el desierto de Nebraska. Y se ha demostrado que hay una autonomía de 70.000 kilómetros sin conductor y sin accidentes. Por lo tanto, no van a hacer falta los taxistas en nuestras ciudades, me dice. Y digo, pues ilumíneme, porque yo sigo sin ver claro lo que me está usted diciendo, ¿no? Y va un buen hombre y me dice, no, porque claro que se genera trabajo. El tipo que ha inventado el prototipo, ese sí que tiene trabajo. Pues le voy a invitar yo al gremio de taxistas a que le cuente usted el asunto este del vuelo de taxista. ¿Saben ustedes qué es lo importante de esto? Lo importante es que este señor, que no es tonto, era consciente de que era verdad, de que estamos en un momento histórico donde ya se destruye empleo de manera neta. Pero si él lo reconoce, la conclusión correcta y honesta que tiene que sacar es que si ya se destruye empleo, tenemos que repartir el empleo que hay. Y que, por tanto, si eres honesto y decente, tienes que estar en contra del alargamiento de la jornada laboral. Tienes que estar, al contrario, a favor de recortar la jornada laboral y de recortar la edad de jubilación, ¿no? Si no todo lo contrario. Y al mismo tiempo, si eres honesto y entiendes que ya no hay trabajo en las condiciones del siglo XX para todo el mundo, tendremos que empezar a pensar si es justo que la condición de ciudadanos y de ciudadanas la tengamos a través de nuestra condición laboral, o tenemos que obtenerla, por ejemplo, a través de una renta básica que nos sea otorgada por el simple hecho de ser ciudadanos. ¿Y saben cuál es el problema? Que si tú dices esto, si tú dices que hay que repartir el trabajo, acortar la jornada laboral y reducir la edad de jubilación, no te invitan a Massachusetts. Y ya, por mucho que cene rico y tenga grandes visiones, no te las van a financiar. Miren, he descubierto, no he descubierto, sino que he tenido la fortuna de vivir los últimos coletazos neoliberales en América Latina, ¿no? No es que hayan salido, ¿no? Siguen teniendo 1000 problemas, siguen teniendo 1000 dificultades y siguen siendo asediados por los que no consienten nunca perder el poder. Pero fíjense ustedes en estos coletazos en Ecuador, en Bolivia, en Brasil, en Venezuela, me di cuenta de que había dos elementos muy importantes para que superar el modelo neoliberal fuera algo posible. En primer lugar, te tenía que doler tu pueblo, te tenía que doler la situación de tu país. Por eso empezaba contándoles que si no somos capaces de construir un relato de las cosas, donde a la gente le resulte intolerable
tanta impunidad de los canallas y tanta perplejidad de la gente decente, si no somos capaces de construir eso, no hay cambio posible. Porque esa transición de doler, saber, querer, poder y hacer, no la vamos a caminar. Y en segundo lugar, me di cuenta de que toda la gente que tenía la voluntad, primero, de asumir que le dolía la situación de su país, en segundo lugar, le echó mucho coraje, mucha audacia, mucho valor. Es decir, que tuvieron la valentía de entender que no estaban dispuestos a convivir más con ese dolor y que, por tanto, les merecía la pena jugársela para conseguir las transformaciones. Y fíjense, ahí aparece un elemento que ya nos tiene que orientar a nosotros. Tenemos que empezar a ser profundamente desobedientes. Les adelanto ya como una de las conclusiones que o desaprendemos muchas cosas o va a ser imposible que avancemos. Si seguimos comprando los análisis, los relatos, el diagnóstico y la terapia, estamos perdidos, porque entonces no hay, asumiendo esas reglas del juego, no hay solución. Y por tanto tenemos que empezar a ser desobedientes. Yo creo que la otra vez que me invitasteis, Baltasar, la Unidad Cívica por la República, conté la historia que tanto me gusta del cura colombiano, de mi amigo Abraham, ¿no? Que no se la cuento, que ya la conocen todos ustedes, ¿no? Pero la conocen, ¿no? Todo el mundo. Entonces no la cuento. ¿La conocen? Miren, pues se la cuento, algunos sí la conocen, pero quieren que se la cuente porque les hace ilusión. Esto era un cura, es un ex cura guerrillero del M-19 colombiano que se sale de la iglesia y empieza a colaborar con la guerrilla, después, una guerrilla peculiar, no era una guerrilla muy bruta, ¿no? Era una guerrilla sofisticada, ¿no? Y este buen hombre me contó un día la historia conocida de Abraham, que es una historia importante porque Abraham es el que de alguna manera establece la alianza del pueblo judío con Dios, porque es obediente, ¿no? Entonces, en la ciudad de Canaán, en la casa de Abraham, por la noche se oye una voz profunda de ultratumba que dice: Abraham, levántate, despierta a tu hijo Isaac, llévalo al bosque y allí lo sacrificarás en señal de amor por Dios Todopoderoso. Abraham dice a Sara: levanta, Sara llorando, pero Abraham, Sara, que le despiertes al niño, que Dios me ha dado una orden. Sara llorando, despierta al niño, el niño: madre, ¿qué pasa? Hijo, despierta, ¿qué pasa, madre? Es tarde. Levántate y ve con padre al bosque a un sacrificio. Bueno, se viste, y en el camino el niño iba preguntando a Abraham: padre, ¿y el animal para el sacrificio? Y Abraham decía: ya. Llegan a un claro y allí Abraham coge a Isaac, lo pone encima de unas maderas, una suerte de pira, le abre el pechito con la camisa, saca el puñal y cuando está a punto de clavárselo en el pecho se oye una voz profunda de ultratumba, cavernosa, que dice: Abraham, detente, ya has demostrado tu amor por Dios Todopoderoso, guarda el puñal, regresa a casa, has cumplido tu contrato con Dios y sé feliz con los tuyos. Abraham, obediente como siempre, se guarda el puñal, enrumba camino a la casa. Y el joven Isaac se incorpora y dice: si no llego a aprender para ventríloco, este loco me asesina. Bueno, ¿por qué me gusta mucho esta historia? Miren, me gusta mucho esta historia como ejemplo de todo lo que tenemos que desaprender. Miren, esta mañana ha estado, es que uno se indigna de tal manera, esta mañana ha estado un tipo que fue el jefe de la oficina económica del Zapatero. Ha estado en la cadena SER presentando su último libro. Este tipo ha empezado regañando a Zapatero porque él lo tenía todo muy claro, lo sabía todo y no le han hecho caso. Como su gran receta era que los 400.000 puestos públicos que se han eliminado bajo el régimen del PP le parecen pocos a este señor, ¿no? Tiene que haber más todavía. Y no nos cuentan que este señor, cuando sale del gobierno de Zapatero, pasa a trabajar para la patronal inmobiliaria de este país, ¿no? Y de repente es un tipo que pasa directamente de ser el responsable de las decisiones económicas de Zapatero a ser el asesor principal de la patronal inmobiliaria de nuestro país. ¿Cómo es posible que escuchemos a esa cuerda de sinvergüenzas que nos digan cosas? ¿Cómo es posible, y estamos en una universidad, cómo es posible que después de la crisis que ha habido, ninguna facultad de económicas haya cambiado sus planes de estudios? ¿Cómo es posible que seguimos consintiendo que se siga explicando a los estudiantes las mismas cosas que han generado esta crisis, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues ocurre lo que decía Ortega y Gasset, que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. Bueno, por ir yendo al corazón de lo que quería compartir con ustedes, miren, tenemos tres grandes tareas.
Tres grandes grupos de gente contra los que tenemos que enfilar nuestra capacidad de análisis y nuestra capacidad de lucha y de convencimiento. El primero es el más sencillo, porque es luchar contra los malos. Estamos en un mundo donde yo digo que los canallas están envalentonados y la gente decente está perpleja. Los canallas son todos estos que estamos nombrando, ¿no? Todos estos sinvergüenzas que han saqueado nuestro país. Estos canallas que, como siempre digo, cada vez que Dolores de Cospedal, en frase del Roto, ¿no? Cada vez que Dolores de Cospedal dice que les bajen el sueldo a su marido, se lo sube, ¿no? Pero es que, fíjense ustedes, es que tienen tanta caradura que en la conferencia política del Partido Popular sientan en primera fila al marido de Dolores de Cospedal, que está en los periódicos como un tipo que se ha enriquecido, ¿no? Es decir, que es una impunidad muy fuerte, ¿no? Es como en 2008, cuando de repente con la crisis de Lehman Brothers, Sarkozy, Angela Merkel y Obama salieron diciendo en la cumbre del G8 que había que refundar el capitalismo. ¿Saben ustedes por qué lo dijeron? Porque estaban convencidos de que los íbamos a colgar de las farolas. Estaban convencidos, porque es lo que ellos hubieran hecho con nosotros. En cambio, ¿qué? Se dieron cuenta de que no pasaba nada. Y entonces, claro, si no pasaba nada, en vez de refundar el capitalismo, decidieron refundirnos a nosotros, ¿no? Bien, miren, los malos tenemos que identificarlos y creo que tenemos que perseguirlos democráticamente, ¿no? Yo soy consciente de que la guillotina tiene efectos pedagógicos, pero creo que no es momento de guillotinas, ¿no? Creo que no es momento. Fíjese que ni siquiera se nos pasa por la cabeza y la buena en Madrid, yo siempre lo cuento, ustedes saben que los medium son seres que convocan a los espíritus, ¿no? Y cuando los espíritus llegan, no llegan como somos nosotros, sino que llegan en forma ectoplásmica, ¿no? Que es forma así como desvaída. En Madrid tenemos una alcaldesa ectoplásmica, ¿no? Sana Botella, que nadie la ha votado. Dimitió la anterior y dijeron esta. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Bueno, si esta señora el otro día dijo que los scratches, es decir, señalar a los sinvergüenzas, por ejemplo, que han vaciado las cajas de ahorro y se la pasan cenando en restaurantes a 200 pavos el cubierto, si tú vas a ese restaurante y le dices, eres un sinvergüenza, y me da mucha rabia que tengas esta cena cuando yo no tengo los 400 euros de mi alquiler, si haces eso, es la Revolución Francesa, dice esta alcaldesa ectoplásmica, ¿no? Bueno, les decía, fíjense ustedes, que los canallas tenemos que identificarlos y tenemos que tener claro que mienten. No se engañen. Los últimos triunfos que hemos tenido, sea en Mamonal, en llevar ante los jueces a los que querían privatizar la sanidad en Madrid, es decir, todos estos éxitos han sido porque no hemos creído en las mentiras del poder. Tenemos la voluntad, es como cuando quieres creer, ¿no? A tu padre cuando eres adolescente o cuando eres niño, ¿no? Cuando te niegas a creer que los Reyes Magos son los padres, pero no a arruinarle la tarde a nadie con estas afirmaciones. Uno parece como que se niega en primer momento a creer este tipo de cuestiones, ¿no? Y parece que tenemos miedo a pensar que estos tipos nos mienten. Señoras y señores, nos están mintiendo. Fabra, el tipo este es sinvergüenza, por Dios, es que resulta que al final, como Al Capone, hemos sido capaces de demostrarle y caerle 4 años de cárcel, pero por delitos fiscales. Y el tipo no dimite de la Cámara de Comercio de Castellón. Y la gente de la Cámara de Comercio de Castellón dice, es un asunto privado. Así, con todo el desparpajo. Y el tipo sigue teniendo un puesto, qué cara más dura, en el puerto de Castellón, que es público. Fíjense que es que les da absolutamente todo igual. Resulta que David Fernández le dice a un gángster en sede parlamentaria catalana, representando a millones de españoles, especialmente a la gente robada por las preferentes. Entonces David Fernández de las CUP le dice a rato, usted es un gángster, y le enseña una sandalia, y al día siguiente todos estos periódicos bien pensantes y todas las empresas de medios de comunicación diciendo, ha faltado a la dignidad parlamentaria, eso es no haber entendido realmente la norma de la política democrática, etc. En cambio, cuando la sinvergüenza del otro dijo en sede parlamentaria a 6 millones de parados que se jodan, lo que salió diciendo toda esta misma prensa fue, no hay que sacar las cosas de contexto, hay que entenderlo, realmente no quería decir eso.
etc. Es decir, la doble vara de medir es insultante. Rafael Hernando, el portavoz adjunto del PP, el otro día diciendo que los que están buscando a su padre en las fosas comunes porque fueron asesinados por defender la democracia, dijo Rafael Hernando, solo se mueven por las subvenciones. Madre mía, si alguien hubiera dicho lo mismo de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, ¿no? Entonces, fíjense ustedes, hay unos malos, hay unos canallas, hay unos sinvergüenzas que forman parte de ese 10% que se está quedando con el dinero de todos nosotros y de todas nosotras. Es que en nuestro país, hace 7 años teníamos superávit en este país y de repente todo ese dinero ha hecho y ha pasado a manos privadas. Es decir, fíjense ustedes, no vamos a discutirlo, además quiero avanzar, no vamos a discutir si esa gente son de derechas o no son de derechas. Porque cada vez tengo más claro que hay algunos conceptos que nos cuesta trabajo clarificar y llevar a ponernos de acuerdo, ¿no? Es mucho más fácil ser de izquierdas en el pasado que en el presente, ¿no? Por tanto, lo que yo sí sé, no sé si esos tipos son de derechas, son de izquierdas, no lo sé. Lo que sé es que son profundamente egoístas, ¿no? Y que realmente no funcionan con el comportamiento ese de la decencia de que lo que no quieren para sí, no lo quieren tampoco para los demás. Bueno, el segundo, y ese grupo, fíjense ustedes, lo estoy repitiendo mucho, ese grupo de los canallas quieren regresar a España, a la España de los santos inocentes. Y cada vez lo veo con más claridad. Quieren ser como el señorito Iván y quieren que los demás seamos analfabetos, obedientes, que pueden hacer gracias poniéndonos a 4 patas, husmeando otra vez sus perdices en sus jornadas de caza, ¿no? Yo ahí recuerdo al bueno de Azarías, ¿no? Lo dejamos ahí. Porque para ser Azarías hay que saber hacer nudos, ¿no? Segundo grupo, fíjense ustedes, que es muy importante entender. Bueno, antes de eso, fíjense porque esto ya es tarea para nosotros. Este grupo de los malos no son solamente ellos, no. Ese grupo de los malos, primero, son capaces, primero están muy envalentonados, más que nosotros. Nosotros a veces estamos perplejos. Ellos, en cambio, los ves y no se les mueve nunca un músculo de la cara. Aunque hoy salga en la prensa un tipo como Francisco Granados, de que tiene $1,5 millones de dólares en Suiza, de euros, ¿ustedes creen que ese tipo hoy estará tan tranquilito como siempre? Porque están muy envalentonados. En segundo lugar, fíjense ustedes, esa gente tiene tanto dinero que compran el discurso. Cuidado. Anoche estuve cenando, después de la tuerca, a las 12 de la noche, con una periodista y acaban de cargarse a un tipo como Pedro J. Ramírez, que no es que digamos que es el culmen de la honestidad. Pero fíjense ustedes si de repente Pedro J. Ramírez deja de ser útil para sus intereses, se lo fulminan. Es decir, que estos canallas quitan directores de periódico, ya lo habían hecho con el de La Vanguardia, sin ningún tipo de problema. Y nosotros seguimos creyendo que los medios de comunicación son realmente lugares donde nos cuentan lo que pasa en el mundo. ¡Qué mentira! ¡Que es mentira! Que los medios de comunicación son empresas dirigidas por sus lacayos. Y que en el momento en que te desvías un poquito, y por eso nos hemos enterado de lo de Francisco Granados, porque Pedro J., que tenía esa información, ha dicho, sí, me habéis echado, pues ahora voy a publicar esta bomba, ¿no? Antes de marcharme del todo. Es decir, que fíjense ustedes, somos rehenes de sus juegos de poder. Ellos tienen bufetes de abogados, tienen a buena parte de la judicatura. No nos olvidemos, es que cuando un juez se atreve a plantarles cara, sabe que se está jugando su futuro, porque se les cae el aparato del Estado en sus espaldas, ¿no? Hay que ser muy honesto para atreverse a enfrentar toda esa amenaza, ¿no? Y por último, aparte de tener a los propios políticos que ya los han puesto en nómina, como el Padrino, es que uno ve el Padrino, coño, y parece que es el Padrino cuando dice a los mafiosos, ¿para qué vamos a comprar a los políticos? Hijo, hazte tú ya directamente político, ya tenemos uno en la familia de esto. Y al final tienen también la jerarquía católica los malos. Y eso es un problema de nuestro país. A ver si ahora tenemos la fortuna de que este Papa, que parece que es raro, claro, es que si uno lo compara con Juan Pablo II, que se apoyó en el Opus Dei y en los legionarios de Cristo de un pederasta sinvergüenza como el padre Maciel para romperle la columna vertebral a la teología de la liberación. Es que eso fue Juan Pablo II.
Y después Benedicto XVI, un gran ocultador de los casos de pederastia. Es que, pónchale. Y resulta que ahora viene el Papa Francisco que está haciendo cosas pues, que nos están sorprendiendo. Y como yo siempre digo, si será raro este Papa, que la frase que más repite todo el mundo de él es: este va a durar poco. Bueno, segundo elemento, fíjense ustedes, ya tenemos un objetivo. Segundo objetivo, que solo necesitaríamos tanto tiempo. El segundo objetivo contra el que luchamos es la mayoría silenciosa. La mayoría silenciosa es una expresión de Nixon. Nixon, cuando estaba la gente luchando contra la guerra de Vietnam, ese sinvergüenza, que después tuvo que salir porque era un sinvergüenza, y le pillaron en una de las cosas que había hecho, que era lo del Watergate, Nixon dijo: vale, hay 4 gatos protestando en la calle, pero la mayoría silenciosa está conmigo, ¿no? Y empieza, fíjense ustedes que la última vez que hubo acción colectiva en el mundo occidental fue con el mayo del 68, y por eso le tienen tanta rabia. Y siempre van a encontrar ustedes que sale el mayo del 68 como un elemento que a ellos les inquieta, ¿no? Sean ustedes astutos. Hay una película con la que una buena parte de ustedes ha llorado, que es Forrest Gump, que han dicho muchas veces qué bonita. Pues Forrest Gump es una película dirigida por Robert Zemeckis, que fue uno de los principales financiadores de la campaña de Ronald Reagan. El mensaje de Forrest Gump es que cuanto más tontos sean, mejor. Así que, Baltasar, no hagáis este tipo de charlas, porque lo que mola es que la gente sea tonta, ¿no? Es el mensaje de Forrest Gump. Ser imbécil es genial. En segundo lugar, si a pesar de ser imbécil tienes problemas, no protestes. Aguanta estoicamente. Y en tercer lugar, si a pesar de ser idiota y no protestar tienes problemas, sal corriendo, ¿no? Claro. Ustedes pueden decir: hombre, un poquito cogido por los pelos, ¿no? Vale, se lo compro. ¿Cuál es el momento más dramático de Forrest Gump? Pues el momento más dramático es cuando la novia de Forrest Gump muere. ¿Y de qué muere la novia de Forrest Gump? De SIDA. ¿Y quién le pega el SIDA? El líder contra la guerra de Vietnam. Repasen la película. Y resulta que el líder contra la guerra de Vietnam, el tipo que está protestando con esa avenida llena de gente, es el que le pega el SIDA a la novia del vuelo de Forrest Gump. Fíjense cómo ellos no dan puntadas sin hilo. Y venga, y venga, y venga, y golpeándote, y golpeándote. Bueno, la mayoría silenciosa de nuestro país, volvemos al comienzo de lo que estaba compartiendo con ustedes. ¿Por qué su vecino de arriba, por qué sus familiares, por qué incluso gente muy cercana a ustedes sigue sin protestar? Porque hay mucha gente que se está refugiando en otros lugares. Bueno, esto solamente se lo enuncio porque ya quiero ir callándome, ¿no? Como diría Umbral, tienen ahí el libro. Solamente les doy 3 pistas. Primero, todos nosotros, todos, hemos sido mordidos por los zombies. Unos más y otros menos, pero todos ya nos hemos hecho medio zombies, ¿eh? Por eso nos gustan las películas de zombies, porque nos gustan las películas que nos retratan como somos. Fíjense ustedes que nos hemos hecho zombies primero porque el mundo se ha mercantilizado. Y esto es muy importante entenderlo. Nunca en la historia de la humanidad, nunca ha habido tantas cosas convertidas en mercancías en nuestra vida. Todo es una mercancía ya. Comer, el techo, estudiar, la amistad, el ocio. Una concejala de Madrid, claro, del Partido Popular, el otro día dijo: se tiene que terminar esto de que la gente haga deporte gratis. Así lo dijo la tipa, ¿eh? Y dices: vamos a ver, señora, primero la Constitución dice que los poderes públicos velarán porque los españoles y españolas tengamos una buena salud física a través del deporte. Lo dice la Constitución. Y en segundo lugar, ¿cómo que gratis? Si lo pagamos con los impuestos. Fíjese cómo el sentido común de la derecha se va haciendo un sentido común tan encarallado y tan envalentonado que una señora de esas que nos dan con la Constitución en la cabeza todo el rato se atreve a decir que se tiene que terminar eso de que la gente haga deporte gratis. Bueno, les decía que el mundo se ha mercantilizado hasta en nuestro propio lenguaje. Yo lo digo siempre porque es que un amigo que dice: he invertido mucho en mi pareja. Sí, ¿me has probado a quererla? ¿No? Si me dejan leer algo corriendo, que me gusta mucho, que lo estoy leyendo en todas mis charlas, es un texto de Guillermo Biglioni,
que se llama a granel. Fíjese que lo que dice el texto. Dice, el hipermercado cerró los ultramarinos y mató las conversaciones de barrio. El autoservicio dejó las compras sin balanza y sin palabras. Prohibido bromear con la cajera que se forma cola. Hay cajas rápidas para los que llevan pocos productos y ya hay cajas en las que te cobras tú mismo. Las lechugas vienen en bolsa y deshojadas. Las manzanas maduran en bandejas de plástico rígido. Este es un mundo empaquetado, enlatado, etiquetado, clasificado, embotellado, precintado, embolsado, plastificado, deshuesado, desgrasado, pelado, precocinado y loncheado. Un mundo no retornable de PVC, PET, tetrabric, aluminio, poliestireno expandido y 1000 tipos de plástico. Una vida ecológicamente insostenible, marcada como nuestros productos con fecha de caducidad. El progreso es aséptico, escrupuloso, exacto y desapasionado. Yo prefiero vivir a granel, comprar al corte, que vuelvan las hueveras y el vermú de barril, los mercados y los mercadillos, conocer a quien regó los tomates, rellenar los sifones y devolver los cascos, comprar lento, charlar y perder el tiempo. No quiero una vida envasada al vacío. Aspiro a ser parte de un mundo imperfecto e inexacto. Amar a granel. No dosificar los besos, derrochar abrazos, reír a puñados, hacer manojos de caricias y gastarlos sin recato. No dar las gracias ni pedir perdón con cuentagotas. No poner etiquetas. Gastar la amistad a raudales. Soñar sin rigor y sin medida. Comerme la vida a bocados y atragantarme de ella, Guillermo Viglione. Fíjense que este texto, para mí tan hermoso, lo que nos está diciendo es que en toda nuestra vida cotidiana todo se ha intermediado. Todos son mercancías, todos son alguien que te hace una tarea que supuestamente te facilita la vida, pero que te mercantiliza la propia existencia. Y por eso me gusta tanto la frase de Jameson que dice que para cualquiera de nosotros es más fácil pensar el fin del mundo que el fin del capitalismo. Somos incapaces de imaginar un mundo que no esté atravesado por las mercancías. Es que cualquiera de nosotros, cuando pensamos en nuestra vida, es una vida de comprar y de vender. Es una vida, fíjense ustedes, donde cuando queremos pensar cómo vamos a vivir en el futuro, lo pensamos en términos de cuánto vamos a ser capaces de consumir en el futuro. ¿Y saben cuál es el problema? Y por eso el pensamiento crítico está en un callejón sin salida. Es que si todo es una mercancía, la gente cree que puede ser Dios. Porque si todo se puede comprar, el sexo, la amistad, el conocimiento, si todo se puede comprar, lo único que necesito para ser Dios es tener dinero. Claro, si eso lo piensa una persona, esa persona estaría loca. Pero si ese es el mensaje de la sociedad, somos todos los que estamos locos. Coño, es que en la radio hay un mensaje de un tipo que dice, sé millonario, un avión, aunque lo tengas guardado en el hangar y no lo uses, ¿no? Es decir, es un mensaje de sociedades podridas, de sociedades, y luego nos extrañamos de que un chaval viole a una compañera y luego lo suban a YouTube después de grabarlo con el móvil. Si ya somos todos mercancías, si ya no somos seres humanos, si no somos viables económicamente, ya no existimos. Y cuidado, esto está en el fondo. Es que cuando estudiamos una carrera, ya estudiamos pensando en su salida mercantil, en su posibilidad de convertir en dinero el conocimiento. Segundo, nos hemos convertido en zombies a través de la precarización laboral. Tenemos que luchar otra vez por las garantías de empleo, aunque sean menos horas, pero tienen que ser empleos dignos. Y si tenemos una renta básica, no vamos a depender del empleo para poder ser seres humanos. ¿Qué ocurre? Otra vez volvemos a la España de los santos inocentes, que el jefe tiene otra vez derecho casi de pernada. Porque si nos salimos del trabajo, caemos a la casilla de salida. Coño, es que hay gente que se está operando para ser más empleable. O estas navidades, y por eso el miedo tiene que cambiar de bando, estas navidades ha habido sinvergüenzas que con la cesta de Navidad sorteaban un puesto de trabajo. Eso sería impensable si tuvieran miedo. Y tener miedo no significa que nos vayamos a colgar de las farolas ni nos vayamos a ejecutar, sino que tenemos la posibilidad social de marcar un tipo de sociedad donde quien haga eso es el enemigo de la sociedad. Y quien sea enemigo de la sociedad tiene que saber que los poderes públicos, los jueces, la opinión pública va a ir contra esos sinvergüenzas. Pero ¿cómo es posible que gente que gana dinero diciendo que tiene que echarse a grandes mayorías de la gente en la trituradora puede ser tan feliz? No puede ser. Y esa es la razón por la cual planteamos que el miedo tiene que cambiar de bando. Y fíjese, junto a la mercantilización del mundo y frente a la precarización laboral,
el tercer problema que hay es que estamos desconectados. Pese a que creamos que estamos juntos por la internet, pese a que pensemos que la telefonía móvil y demás nos unifica, no es verdad. Estamos profundamente fragmentados, tenemos dificultades para encontrarnos, no sabemos quién es el vecino de arriba, nos da pereza juntarnos. Es como la información. Y uno dice, pero ¿cómo vamos a estar desinformados si hay mucha información? Ya, pero lo curioso es que el resultado final es que con toda la información que hay, estamos desinformados. Y con todas las comunicaciones que hay, estamos incomunicados. Por tanto, fíjense ustedes, para que el miedo cambie de bando, ya tenemos 4 tareas. Desaprender todas las mentiras que nos han contado para pensar que lo que es imposible, a lo mejor sea posible. En segundo lugar, tenemos que desmercantilizar el mundo. Tenemos que sacar cosas de esta esfera de la oferta y la demanda. Tenemos que sacar del mercado los elementos que, además, qué curioso, coinciden con las cosas que nos hacen felices. ¿Qué queremos? ¿Trabajar como los chinos 24 horas al día, 7 días a la semana, 30 días al mes y 12 meses al año? Yo quiero trabajar para vivir, yo no quiero vivir para trabajar. Y con esa lógica nunca vamos a ser competitivos ni vamos a ser rentables. O rompemos esa lógica o estamos condenados, ya digo, a ser carne de cañón en el molino satánico que decía Polanyi de estos intereses. Desaprender, desmercantilizar, dignificar el trabajo y, por último, ya digo, reconectarnos. ¿Saben por qué? Porque el modelo neoliberal, esa palabra que repetimos tanto y no sabemos muy bien qué significa, tenemos que definirla. El modelo neoliberal se resume en una idea, y es que quieren que seamos empresarios de nosotros mismos. El liberalismo, en el siglo XVII, XVIII, XIX, luchó contra las monarquías absolutas. El enemigo de Montesquieu, de Rousseau, de Locke, el enemigo de los liberales, de Stuart Mill, era la monarquía absoluta, era el poder aristocrático. En cambio, ¿saben ustedes quién es el enemigo del neoliberalismo? El Estado social. El padre del neoliberalismo, Friedrich Hayek, en un libro del año 44, que es la Biblia del pensamiento neoliberal, que se llama Camino de Servidumbre, dice textualmente que Hitler y el Estado social son iguales. Y de repente, fíjense ustedes, empezaron a luchar contra el Estado social. ¿Y saben por qué es neoliberalismo? ¿Saben dónde está también el cambio? En que entendieron que frente al no Estado de los liberales, ellos querían usar el aparato del Estado para sus fines. Y esto o lo entendemos o estamos condenados a seguir siendo la mosca contra el cristal que choca y choca y choca. Los neoliberales cogieron el aparato del Estado y desde el aparato del Estado nos hicieron comulgar con las ruedas de molino de sus presupuestos ideológicos. Y desde el aparato del Estado nos han hecho a todos empresarios de nosotros mismos. Margaret Thatcher gana el aparato del Estado en el 79 y es desde el aparato del Estado donde empieza a desmantelar toda la tarea social. Es que del New Deal, después de la crisis del 29, había una ley en Estados Unidos, la Segal Act, la ley Segal, que prohibía que los bancos de depósitos, los bancos donde ponemos nuestro sueldo, pudieran invertir en la bolsa. Estaba prohibido. Y fueron ellos los que, desde el aparato del Estado, en este caso los demócratas, Jimmy Carter, los que revirtieron esa ley. Por tanto, fíjense ustedes, hay una lectura. No es verdad que los neoliberales digan que nada de Estado. No nos engañemos. Han puesto el Estado a su servicio. Y por lo tanto tenemos ahí una tarea también para pensar, cuando menos. ¿Vamos a seguir dejándoles el Estado a esta gente? Bueno, fíjense ustedes que si nos hemos convertido en empresarios de nosotros mismos, somos individualistas y competitivos. Y no somos colectivos y cooperativos. Es decir, vivimos la vida como si fuéramos una empresa. Estudias una carrera, 2 carreras, haces un máster, compites con el otro, sospechas del que tienes al lado, compites por un trabajo de mierda. O como dice el Roto en un chiste, cuidado que los inmigrantes te quieren quitar tu trabajo de esclavo. Y al final hay gente en este país que va a pensar que su enemigo son los pobres inmigrantes. Y al final se van a alegrar de que los ahoguemos, ¿no? En Ceuta. En fin, termino. Les he dicho que tenemos 3 grandes discusiones. Una es contra los malos objetivos, que es fácil de identificar y que no hay que creerles. 2, contra una mayoría silenciosa que
ha comprado el sentido común de la época, que ha creído, fíjense ustedes, que es verdad que somos egoístas por naturaleza. Leí hace poco en un libro muy bonito cómo somos los animales que tenemos la esclerótica más grande de la naturaleza. Es decir, la parte blanca del ojo la tenemos más amplia que cualquier otro animal. ¿Saben por qué? Porque nos basta simplemente cruzar la mirada para entendernos. Los chimpancés, que son nuestros antepasados más inmediatos, tienen prácticamente el ojo oscuro. Y los chimpancés señalan, pero señalan como si fueran así muy de pueblo, hacen así, con toda la cabeza, ¿no? En cambio, los niños, en su proceso de socialización, los niños entienden solamente con un cruce de mirada. Somos animales sociales. Vemos a alguien triste y nos entristecemos. Vemos a alguien alegre y nos alegramos. Bosteza a alguien y bostezamos. Es decir, somos animales sociales y nos han metido en la cabeza que no, que esto es una guerra de todos contra todos, que tenemos que competir, que si no somos competitivos somos seres humanos deficientes y hemos comprado ese jodido discurso de lucha de todos contra todos que para lo único que sirve es para justificar la lucha en el mercado y para que al final estemos solos y fragmentados, porque cuando estamos solos somos rehenes de trabajar para ellos con lo que nos ofrezcan y por eso les sobran los sindicatos. Y les sobra cualquier tipo de organización, y les sobra cualquier tipo de ayuda mutua. Bueno, esta mayoría silenciosa, fíjense, de nuestro país está ahí. Y son los que hacen que el periódico más leído de nuestro país siga siendo el Marca. Y que la cadena más vista sea Telecinco. Y que el libro de memorias filosóficas más leído sean las memorias de Belén Esteban. Ese es el país que tenemos. Fíjense ustedes que podemos hacer dos cosas: regañar a esa gente y echarles la bronca, o intentar entender bien lo que nos está pasando para compartirles el argumento o el diagnóstico con ellos y ellas, para que ellas también saquen su propia terapia. Cuidado con esto, casi para terminar. Si estamos luchando contra un sentido común imperante, de que somos egoístas, de que esto es una lucha de todos contra todos, de que lo privado es mejor que lo público, de que todo lo político es malo. Si estamos luchando contra un sentido común que refuerza lo más reaccionario de nuestras sociedades, a un sentido común no lo vences ni con raciocinio y mucho menos con regaños. Y ahí aparece uno de los elementos que está en el libro y que yo he aprendido de América Latina y que saben ustedes quién lo ha demostrado: los neurofisiólogos. Hay un libro hermosísimo de Antonio Damasio, que seguramente es el neurobiólogo más importante del mundo, que se llama El error de Descartes. Descartes dijo: pienso, luego existo. Y resulta que han demostrado que no es así, que es siento y pienso, luego existo. Pero primero siento. Es que nuestro cerebro primitivo opera antes que nuestro cerebro más desarrollado. Y que por tanto, si tenemos que luchar contra las emociones del mundo capitalista, que te dice que todo está a tu alcance, que esto es una fiesta, que si te portas bien, te tocarán las felicidades de este mundo de emperadores. Si queremos luchar contra eso, ¿qué es? Regañándoles, siendo los sembradores de pasiones tristes, echando la bronca constantemente. No, tenemos que intentar emocionar. Y para emocionar, y aparece por eso al comienzo lo que les contaba de la Glasnost, para emocionar tenemos que ir construyendo la posibilidad de una alternativa que sea real y que sea más hermosa que lo que existe ahora mismo. Y por eso, fíjense ustedes, tenemos una tarea en el mundo de las ideas. Tenemos una pelea importantísima en el mundo del relato. Por eso tenemos que de alguna manera convertirnos todos en una suerte de poetas, ¿no? En Twitter escribía uno ahí como diciendo: ¿Monedero va a hablar de política o va a hablar de poesía? ¿No? Decía uno ahí como diciendo: estamos cansados, no queremos lucha de clases tradicional. ¿Con quién? ¿Con los obreros que votan a Le Pen? ¿Con quién queremos la lucha de clases? ¿Con los más jodidos que al final terminan apoyando a las posiciones de extrema derecha que van a nutrir a UPyD o ese tipo de cuestiones? ¿O tenemos que hacer previamente una tarea para explicar a toda esa gente que no pueden ser rehenes de sus propios verdugos? Y eso, fíjense ustedes, esta pelea contra ese sentido común que nos invita a emocionarnos otra vez, que nos invita a recuperar el apoyo de los que leen el mundo de manera diferente, sin hacernos comulgar con ruedas de molino,
Las personas que son capaces, ¿no?, de emparentarnos con cuestiones que de repente iluminen nuestro corazón y nuestra alma de otra manera. Todo esto nos lleva necesariamente a la tercera gran pelea, que solamente la menciono porque ya no quedará ni tiempo, ¿no? Que me queda tiempo y ya me callo. ¿Sí? Es que tengo la sensación de que estoy dándoles una chapa aquí, como diría Aznar, he soltado una chapa. Bueno, miren, el tercer gran problema que tenemos son las fuerzas tradicionales de la izquierda o las fuerzas tradicionales críticas. Fíjense el escenario que les he contado. Los malos, los canallas, los sinvergüenzas, los políticos corruptos, los banqueros ladrones, los empresarios sinvergüenzas, no las pymes, no el pequeño empresario que apenas está sobreviviendo, sino los empresarios que no pagan impuestos, que viven en paraísos fiscales, que hacen un simpa en Panamá, como Sacil. Marca España, y va y se va sin pagar de Panamá, los sinvergüenza. Tenemos la lucha contra los malos. En segundo lugar, la lucha contra la mayoría silenciosa. Y la tercera pelea es contra las fuerzas tradicionales críticas. ¿Saben por qué tenemos ahí una pelea? Porque las tres almas de la izquierda durante el siglo XX se extendieron. Y de repente Reforma y Revolución se pelearon entre ellas. Y al final los revolucionarios renegaron de Reforma y los reformistas renegaron de Revolución. ¿Y saben qué ocurrió? Que los reformistas que perdieron de vista la Revolución se convirtieron en gestores del sistema, que es lo que le pasa actualmente a la cúpula del Partido Socialista, que se convierte en el régimen del 78 y no puede hacer otra cosa que gestionar lo que existe. Revolución renunció también a gestionar los logros y siempre con ese discurso de máximos al final se fue quedando sola. Y al final no tuvo apoyo detrás. Y cuanto más pura, más se encerraba en su propia caverna. Y menos gente tenía, cuanto más insistía en las esencias revolucionarias. Pero Reforma y Revolución también discutió con la tercera, que nunca aparece, y que tuvo que emerger desde el sur, en el siglo XX, que es rebeldía. Rebeldía, ¿saben ustedes cuándo la recuperamos? Con el levantamiento zapatista, en enero del 92 en México, con el subcomandante Marcos, que en vez de decir... Las proclamas revolucionarias tradicionales dijo: queremos un mundo en el que quepan muchos mundos. Queremos, no quítate tú que me pongo yo, sino vamos a poner más sillas en la mesa. Vamos a debatir las cosas, vamos a discutirlas en vez de imponernos o de votarlas. Y después fíjense ustedes ese ámbito libertario que es el Bakunin contra Marx, es Rosa Luxemburgo contra Lenin, es Trotsky contra Stalin. Emergió en nuestro país con el 15M. El 15M tuvo muchos elementos libertarios sin saberlo, de la horizontalidad, de la sospecha frente al poder, de la generosidad, de la lucha política. Fíjense ustedes, tenemos la obligación de reinventar una política donde quepan las almas revolucionarias, las almas reformistas y las almas rebeldes. Fíjense ustedes que si no somos capaces de encontrar esto, vamos a seguir fragmentados. Y en eso, fíjense ustedes, ahora mismo en nuestro país hay tres preguntas que siguen sin estar respondidas y que es un agujero que tenemos ahí abierto. ¿Cómo es posible que siendo el 90%, cómo es posible que siendo la mayoría que está sufriendo los embates del 10%, no terminemos de levantar cabeza? Porque hay tres preguntas que no estamos respondiendo, y no las estamos respondiendo precisamente porque estas tres almas de la izquierda están llenas de biografía y enfrentadas. Y la primera pregunta es esta misma: ¿cómo es posible que siendo tantos nadie nos emocione? No puede ser. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que haya movimiento y no haya instrumento? Sabemos en la ciencia política que siempre hay un movimiento y el movimiento termina construyendo su instrumento. Cuando muere el caudillo, Franco muere en la cama, pero el franquismo muere en la calle, porque había movimiento, comisiones obreras, el Partido Comunista, mucha gente, católicos de base, que estaban empujando. Había un enorme movimiento que se sustanció después. Eso fue un problema de nuestra transición en instrumentos que ya estaban viejos. Todo ese movimiento, en el año 79, cuando el Partido Comunista y el Partido Socialista ganan las elecciones municipales, ¿de dónde se nutren? De los movimientos sociales. Y les chupan toda la dirigencia social. Es como si ahora se llevase
cualquier argumento político se llevase a toda la gente que ha montado, a Ada Colau, a José Coy, a toda la gente que ha estado impulsando el movimiento social. El segundo momento en donde hubo un movimiento en nuestro país fue el movimiento contra la OTAN. Y ese movimiento generó un instrumento político, que fue Izquierda Unida. Ha habido ahora otro gran movimiento que ha sido el 15M, que está a la búsqueda de instrumento. Está a la búsqueda, fíjense ustedes, no está a la búsqueda de partido, está a la búsqueda de instrumento político. Segunda pregunta que no hemos respondido. ¿Cómo es posible que si el 90% está siendo golpeada por la crisis que es una estafa, cómo es que cualquier fuerza política se puede contentar con el 10% o el 12% o el 15%? Si somos el 90%. No puede ser. No puede ser. Y la tercera pregunta que tengo yo por aquí, a ver si la leo porque con estas gafas no leo nada. Sí. La tercera pregunta es ¿por qué seguimos siendo rehenes del Frente Judaico de Liberación y del Frente de Liberación Judaica? Es decir, ¿por qué seguimos sin ser capaces de encontrar un espacio de encuentro? ¿Y saben por qué no lo hacemos? Porque seguimos enfrentados los libertarios, los reformistas y los revolucionarios. Y por tanto basta un pequeño desencuentro para estar en contra. Fíjense cómo otra vez surge la necesidad de desaprender muchas cosas para poder aprender cosas nuevas. Yo recuerdo en la Segunda Guerra Mundial estaban peleando un soldado soviético al lado de un soldado polaco, y de repente cae una bomba y aparece un tesoro. Y dice el soldado soviético al soldado polaco: bueno, vamos a reunirlo y ahora nos lo vamos a repartir como buenos camaradas. Y dice el polaco: oye, ¿no podríamos repartirlo a partes iguales? Bueno, pues ese chiste de la época, ¿no? de la influencia soviética en los países satélites, nos tiene que servir para entender que tenemos que desaprender también muchos de los elementos de lo que significa el reformismo, de lo que significa la revolución, de lo que significa el elemento libertario para poder avanzar. Bueno, termino planteándoles que fíjense ustedes cuánta tarea les he contado. Fíjense que tenemos que luchar contra un sentido común de gente que es como nosotros, pero que todavía no ha empezado a transitar por la ecuación doler, saber, querer, poder y hacer. Tenemos que luchar contra unos malos muy canallas, muy sinvergüenzas, que no tienen ningún tipo de pudor, que no les duda echar, no dudan de echar en la trituradora a 2/3 de la humanidad, 2/3 de la humanidad. Fíjese qué vergüenza las expresiones del ministro del Interior y del responsable de la Guardia Civil respecto, ¿no?, de esos tipos que les dispararon para que se ahogaran. Y uno dice, claro, pero si nos están disparando también a los de aquí con balas de goma, ¿qué problema van a tener en disparar a unos pobres diablos que no tienen ni patria, que son subsaharianos, ¿no? No tienen ni país que los reciba? Tenemos que luchar, ya digo, contra unos malos que además tienen los medios de comunicación, que tienen el dinero, que tienen las universidades, que tienen la diplomacia, que tienen las relaciones exteriores. Tenemos que luchar contra la propia fragmentación de los instrumentos populares para crear la transformación, que están fragmentados en una miríada de pequeños grupos, algunos de ellos encantados de conocerse, otros encerrados en su ideología cerrada. Es mucha tarea, qué duda cabe, ¿no? Pero fíjense ustedes, nos situamos, como siempre me gusta decir, en el pesimismo esperanzado o en el optimismo trágico, que decía también Valle Inclán. Somos pesimistas por todo esto que les estoy contando. A mí no me gustan los análisis demasiado hermosos que al final, cuando termina el subidón de la adrenalina del discurso, nos enfrentamos a la realidad y decimos, coño, no, esto está muy difícil. Me parece que es mucho más honesto entender que no es sencillo, que realmente hay muchas dificultades por todo esto que les estoy diciendo. Porque hace 40 años, en los años 70, la izquierda hizo el diagnóstico correcto. Había una crisis que demostraba que era incompatible el desarrollo capitalista y la democracia. Y lo demostró Habermas, y lo demostró Klaus Hofe, y lo demostró James O'Connor. Y hablaron, saben ustedes, a partir del año 73, de una crisis de legitimidad de nuestras democracias. Crisis de legitimidad. ¿Y saben cuál fue el problema? Que vino la derecha y nos compró el diagnóstico de la crisis, porque no son tontos.
son conscientes de los problemas. Dijeron, vale, vamos a comparar el diagnóstico de la crisis, pero vamos a envolverlo de manera diferente. Y fueron y nos dijeron, mira, el problema no es que sea una crisis de legitimidad, es una crisis. Pero ¿sabes de qué es la crisis? Y se inventaron un palabra, de gobernabilidad. De ahí nace la palabra, de Huntington. Y dijeron que si la crisis es de legitimidad, son los gobiernos los ilegítimos. Pero si la crisis es de gobernabilidad, es la gente la que está jodiendo. Y por tanto, dicen textualmente estos tipos, dicen, claro, es que ahora como la gente ha estudiado, reclama mucho. Pero lo dicen así, Huntington. Y el tipo dice, hay que rebajar las pretensiones de la gente. El Estado se está sobrecargando, hay que rebajar las pretensiones. Y hacen una serie de planteamientos en el año 75 que se han cumplido todos. Hay que identificar a los partidos políticos con los líderes y no con las bases. Hay que financiar pública y privadamente para que los partidos no dependan de las cuotas de los militantes. Hay que convertir los parlamentos en órganos de discusión técnica, que hagan leyes y decretos y que no hablen de política. Hay que controlar los medios de comunicación para que no pase otro Watergate ni otra derrota de Vietnam, porque la gente ve en la televisión, en los telediarios, los féretros envueltos en la bandera norteamericana de los jóvenes muertos por la locura asesina de Vietnam. Tenemos que crear una internacional para convencer a la gente comparando profesores, revistas, universidades, traducciones. Hay que cambiar el sentido común de la gente. Lo dicen en el año 75. Lo han cumplido al 100%. Por eso tenemos que ser pesimistas, porque si no somos pesimistas no nos damos cuenta de esa barbaridad. Y encima, fíjense ustedes, encima en un momento de crisis donde, como decía Gramsci, lo viejo no termina de marcharse y lo nuevo no termina de llegar. En un momento en donde se nos están moviendo las cosas, donde los elementos que nos daban certeza ya no están. Si es que el mundo del trabajo era el que daba certeza a la izquierda, y hoy un trabajo no dura ni 2 años en Europa de media. Y por tanto, ¿dónde encontramos las certezas? Estamos sin pistas, y cuando uno está sin pistas está despistado, claro. Y encima, fíjense ustedes, en nuestro país todo esto se agrava, porque el corazón de la defensa de la democracia en Europa aquí no existe. Y eso lo sabe muy bien la Unidad Cívica por la República. ¿Saben por qué? Eso me di cuenta yo estando estudiando en Alemania. Me di cuenta de que allí, en los días nacionales, héroes eran los de la resistencia. Y resulta que en mi país no. Resulta que el corazón de la democracia, que está trasladado a la Constitución francesa del 46, a la Constitución italiana del 48, a la Constitución alemana del 49, era el antifascismo. Los artículos más poderosamente democráticos de todo el constitucionalismo europeo de posguerra lo pusieron los antifascistas. Y resulta que en España ser antifascista es ser de una tribu urbana. Mientras que en Europa son los tipos ensalzados, condecorados, placas a la gente de la resistencia en todos los lugares de Europa, en todos. Y aquí se inaugura un monumento en la Complutense y al día siguiente a las unidades internacionales y al día siguiente está mancillado. El otro día, con esto ya termino de verdad, el otro día me contaban una historia Antonio Nieves, un viejito, se murió hace muy poquito. Resulta que en León, en la base aérea, octubre del 34, le obligan a él y a otro soldado a cargar en un avión bombas para ir a reprimir a Asturias. Ellos dicen que no lo hacen. Ellos son del pueblo y que no lo hacen. Y un primo de Franco les dice, oye, haced lo que os fusilan. Haced lo que os fusilan. Nicolás. Entonces, vamos a cargar, en vez de bombas, piedras, las tiramos y no pasa nada, ¿no? O cargamos bombas, plantearon, y las tiramos en un monte, que es lo que al final hicieron. Les pillaron. Al primo de Franco lo llevaron a Canarias y a estos 2 soldados los encerraron en el penal de Jaca. El 18 de julio del 36 al primo de Franco lo fusilan directamente. Y en cambio en Jaca sueltan a estos 2 soldados. Y contaba el abuelo emocionado que cuando regresaban de Jaca a León en el tren paraban en todas las estaciones y la gente espontáneamente salía a aplaudirles, dándoles las gracias por no haber matado a su pueblo. Y yo pensaba, coño, yo quiero conocer estas historias de mi país.
Yo quiero conocer toda esta memoria heroica de mi país, para que no ocurra, como ya contamos en su día, que cuando emerge el 15M, se pone una bandera republicana y la gente dice, quita esa bandera que nos divide. Y era verdad que nos dividía, porque los mismos muchachos y muchachas jóvenes que estaban diciendo, me gusta Stefan Hessel, el que me ha hecho indignados porque es de la resistencia, ignoraban que el primer blindado que entra a liberar París en el año 44 es el blindado Guadalajara, compuesto por republicanos españoles que después de pelear aquí contra el fascismo en España, siguieron peleando contra el fascismo en Francia. ¿Y por qué no está en la memoria de nuestra historia estos hechos heroicos de gente? ¿Por qué, me preguntaba el otro día el agregado cultural de Argentina, por qué no están los héroes que lucharon contra el fascismo en España, no están en el panteón de héroes? Si los últimos héroes de nuestro panteón de ilustres son Daoiz y Velarde. ¿Qué pasa? ¿Que no ha habido gente heroica? Claro que la ha habido. Pero fíjense ustedes, resulta que, ya les digo, en nuestro país nos acostamos franquistas y nos levantamos demócratas. Y durante mucho tiempo hemos sido el único país donde podía ser demócrata sin ser antifascista. Y a un fascista encargado de firmar sentencias de muerte bajo una dictadura, de rapar el pelo a las mujeres de los obreros, de falsificar los diarios de un estudiante asesinado por la policía para parecer que había sido un suicidio. Ese tipo que dijo que la calle era suya mientras que morían trabajadores en Vitoria, ese tipo lo pusimos a redactar nuestra Constitución. ¿Pero estamos locos o qué? Fíjese que bastaría esto, bastaría el hecho de que un tipo que ha firmado sentencias de muerte bajo una dictadura sea el que selló como padre de la Constitución ese texto para que nosotros, desde la dignidad y la decencia, digamos que hay que cambiar ese texto constitucional. Bueno, les decía, para terminar de verdad, les decía que todo esto que les he contado nos tiene que llevar a ser pesimistas, pero también tenemos que ser esperanzados. ¿Saben por qué? En primer lugar, esto lo aprendí recientemente leyendo a Orwell en su primer viaje a hacer un trabajo periodístico con mineros en Big Empire. Y resulta que él va allí infiltrado como un tipo de clase media alta a enfrentarse con los desarapientos, con los tirados, ¿no? Y de repente se da cuenta el tipo de que están llenos de dignidad, y eso le vuelve loco. ¿Cómo puede ser la gente tan pobre y tener tanta dignidad? Y el tipo se da cuenta de que la palabra dignidad y la palabra decencia tienen la misma raíz en el lenguaje indoeuropeo nuestro, que es dec, y significa ese diálogo que uno tiene con las cosas que son más grandes que uno mismo. La dignidad y la decencia es eso que no te pueden quitar ni en un campo de concentración. La dignidad y la decencia es eso que hace que tú puedas ser muy pobre, pero tus hijos van con las rodillas limpias. La dignidad y la decencia es eso que hasta en las condiciones más altas de pobreza tú puedes seguir teniendo, ya digo, ese elemento que no te lo puede robar ni el señorito ni el canalla. ¿Y saben por qué esto es muy importante? Porque si hacemos esta lectura, no entreguemos nuestra dignidad a nadie, porque esa batalla no nos la han ganado. No entreguemos a todos estos canallas que nos están ahogando, cargándose el artículo 1 de la Constitución, cargándose el Estado social, el Estado democrático y el Estado de Derecho. No le demos la victoria sobre nuestra dignidad porque no la tienen, porque no la han ganado. Al mismo tiempo, fíjense ustedes, somos esperanzados porque estamos ganando batallas, porque hemos ganado en Gamonal, porque hemos frenado la privatización de la sanidad en Madrid, porque tienen más miedo ellos a nosotros que el miedo que nosotros somos capaces de pensar que les damos. Tienen cogido todo, con las pinzas de nuestro pensamiento, porque nuestro camarada Gordillo expropia 4 carritos con lentejas, aceite y azúcar y parece que tenían que llamar a Batman para restablecer el orden del universo occidental, con 4 jodidos carritos, con lentejas, azúcar y aceite. ¿Y saben por qué? Porque en un país como el nuestro, que tiene la tasa más baja de delincuencia y tiene la más alta población carcelaria, hacen una ley convirtiendo en delito los scratches, escribir un tweet o escribir en Facebook, porque nos tienen mucho miedo. Bueno, pues entonces, si nos tienen tanto miedo, seamos conscientes también de la fuerza que tenemos. Y seamos conscientes de que en cualquier momento puede haber la chispa definitiva que nos permita terminar con este insulto permanente en el que vivimos. Por eso está muy bien que seamos pesimistas, porque no es sencillo, pero seamos esperanzados. Hay un muro y hay grietas. Veamos las dos cosas, no nos situemos solamente en la grieta porque podemos caer en la melancolía, no nos situemos solamente en el muro porque las grietas mandan la tendencia. Pesimistas esperanzados o optimistas trágicos.
Pensemos que, como decían en América Latina, somos alegría porque somos mayoría. Seamos conscientes de que cuando hacemos un buen diagnóstico de la realidad y encontramos las razones para estar juntos, les damos tanto miedo que no van a tener el coraje de seguir insultándonos como lo están haciendo. Pero para eso tenemos que atrevernos también a leer las cosas de manera diferente. Termino siempre citando a Antoine de Saint-Exupéry, cuando decía que si quieres construir un barco, no empieces reclutando tripulación, cortando tablas, clavando clavos, levantando velas. Si tú quieres construir un barco, construye la gente anhelo de mar. Yo cuando pienso en la posibilidad de una república que no es un cambio solamente de la forma de Estado, sino que la república en la historia de nuestro país siempre ha significado cambiar el mundo de base. La república en España desde el siglo XIX ha significado la posibilidad de acabar con las desigualdades, de acabar con las iniquidades, de acabar con la dureza, ¿no?, de una iglesia que nos sometía, de un altar que nos sometía, de un trono que nos sometía. Fíjense ustedes que la república, cuando la pensemos en estos términos, nos va a traer al primer plano la frase importante de Franco, que decía: en el siglo XIX no hay nada que aprender del siglo XIX, hay que borrarlo de nuestra historia. Si Franco quería borrar el siglo XIX, es porque el siglo XIX estuvo lleno de un pueblo rebelde que fue capaz de echar a los Borbones, que fue capaz de estar constantemente levantista, que fue capaz de construir su propio relato y avanzar a lo largo del siglo desde el vivan las caenas hasta ser capaces, ya digo, de echar a la monarquía o de plantarse para no seguir teniendo comportamientos coloniales. Si a ellos les sobra el siglo XIX es porque ahí había república. Si a ellos les ha sobrado la Segunda República es porque la república va mucho más allá, ya digo, de una simple cuestión política, administrativa, de gestión de las cosas públicas. Significa, ya digo, un elemento que implica tomar por vez primera las riendas de nuestra propia vida. Dejar de ser infantes, los que no fonan. Dejar de seguir reclamando la tarea de los adultos para que hablen por nosotros. Ser capaces de construir en nuestras cabezas anhelo de mar. Y ojalá yo les haya ayudado a tener un poquito de anhelo de mar esta noche. Muchas gracias. Más telegráfico, ¿no? Yo como politólogo encuentro bondad en alguna fórmula mixta. Es decir, creo que sería interesante ver, por un lado, cómo construimos en el conjunto del Estado circunscripciones, de manera que el representante de la lista de partidos responda ante un grupo de electores. Creo que eso, en listas abiertas, sistemas mayoritarios, donde la gente de una circunscripción diga: esta persona es la que entiendo que me representa, ¿no? Y al mismo tiempo creo que esto hay que equilibrarlo, por lo menos en el corto plazo, con listas de partido. Porque es verdad que los partidos tienen algún tipo de responsabilidad por sus siglas, por el conjunto, por los debates internos, etcétera. Creo que eso es, en términos teóricos, la solución. Ahora bien, cuidado, Cuidado porque, por un lado, los partidos han demostrado de una manera absolutamente fehaciente que sus mecanismos democráticos internos son inexistentes. Inexistentes. No hay democracia interna en los partidos políticos. En segundo lugar, eso de que los mejores salen de la discusión de los partidos, basta echar una ojeada a los líderes políticos para ver que no son los mejores. No son los mejores, no son los que más conectan con la gente. Es que a veces nombran a portavoces que tienen dificultades incluso para hablar
Y por tanto, coño, es una cosa que si realmente funcionase la democracia interna de los partidos y fueran atentos a lo que ocurre fuera, dirían, hombre, tú puedes ser excelente como secretario de organización, pero no puedes ser portavoz. En tercer lugar, cuidado con el argumento ese de que no confiamos en la gente porque la gente vota a Belén Esteban. Que es lo mismo que dice mucha gente, no confiamos en la República porque va a ser presidente de la República Aznar. Eso creo que es confiar poco en la gente, que es una opción. El futuro nunca está escrito, pero forma parte de ese pesimismo esperanzado tener una hipótesis de esperanza de que cuando hay un debate, de ese debate casi siempre, y hay mucha evidencia histórica, cuando el debate es libre y abierto, los resultados casi siempre son positivos. Ya basta de repetir la mentira de que a Hitler lo votaron libremente en las elecciones del 33, porque eso es mentira. Eso es una parcialidad que no se sostiene si no se entiende el contexto de lo que estaba pasando ahí, las persecuciones, las elecciones amañadas, la gente encarcelada, etcétera, 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 ¿no? Por tanto, te diría que confiemos en la gente. Y si este pueblo decide nombrar a Belén Esteban, ¿qué quieres? ¿Ocultarlo? ¿Qué es mejor? ¿Que voten a Belén Esteban o seguir con mentiras para frenarlo? Es que fijaos que era el discurso que nos han dicho durante casi 30 años para no tocar la Constitución. La transición era maravillosa, era lo mejor que había pasado a este país. En cambio, el resultado claro de esa Constitución, que era el pueblo, éramos todos descerebrados, porque no éramos capaces de cambiar la Constitución, no abras el melón constitucional. Entonces, algo fallaba. O la transición era una basura y nosotros teníamos un pensamiento basura, o la transición era maravillosa y por tanto nosotros también somos maravillosos. Al final no, era mentira. Y cuando ellos han necesitado cambiar la Constitución, lo han cambiado con agosticidad y alevosía. El artículo 135 de la Constitución lo cambian afectando directamente al artículo 1, porque España ya no puede ser un Estado social, porque tenemos que dar prioridad al pago de la deuda. Por tanto, vayamos pensando en fórmulas mixtas, vayamos pensando cómo uno de los elementos centrales, no vamos a detenernos, pero les invito a que piensen que cualquier solución en nuestro país, cualquier solución, va a tener dos vectores. Un vector tradicional de Estado social y democrático de derecho, como el mejor de cualquier lugar del mundo. Es decir, tenemos que tener un Estado social que recaude, que redistribuya, que sea transparente, que sea eficiente. Un Estado democrático, donde realmente haya democracia, donde podamos controlar a los electos, haya referéndum, sean vinculantes. Y por último, un Estado de Derecho donde haya jueces independientes que realmente puedan ejercer su tarea. Pero al lado del mejor, el mejor de los Estados sociales y democráticos de derecho, tenemos que ir construyendo un vector experimental. Y eso lo tenemos que ir pensando. Tenemos que ir pensando en un vector experimental porque por definición, el mejor de los estados elimina al pueblo. Es que lo decía Rousseau. Tú representas a quien no está. Si tú estás presente, yo no te voy a representar. Si yo te represento es porque tú no estás. Si representas al pueblo, el pueblo no está. Es que es de cajón. Es el contrato social de Rousseau. Por tanto, tenemos que ir pensando en fórmulas, fíjese, públicas, pero no estatales. ¿Qué quiero? Un control partidista de los medios de comunicación. No vale para un carajo. Yo no quiero que los partidos controlen los medios de comunicación porque se reparten los espacios como han hecho con el Consejo General del Poder Judicial. Los diferentes partidos se reparten a los jueces como si fueran putos y putas, con perdón. Y se reparten ahí, este juez para mí, este para ti. Y ahí, inexplicablemente, alguna fuerza política que no tiene nunca de haber entrado, también entró en el juego. Fíjense ustedes que, ¿quién controla el Consejo de Radio y Televisión Española? ¿Quién lo controla? ¿Los partidos? No. ¿Por qué no lo controla la ciudadanía? Bueno, pues esos son los vectores experimentales. ¿Por qué no impulsamos formas de economía social? ¿Por qué no pensamos en el revocatorio de los mandatos? Que a mitad de mandato cualquier cargo electo puede ser revocado con un porcentaje de la ciudadanía. ¿Por qué no sorteamos cargos públicos? ¿Por qué no probamos a formas de propiedad que no sean ni estatales ni sean privadas, sino que sean comunitarias? ¿Por qué no pensamos en formas de gestionar los bienes públicos de una manera diferente? Ese vector experimental tenemos que empezar a pensarlo, porque estamos en el siglo XXI y seguimos con herramientas del siglo XIX. Tenemos que atrevernos a pensar. Y esas son las dificultades que están teniendo los partidos políticos, que les cuesta pensar lo novedoso. ¿Saben por qué?
Porque si piensas lo novedoso, pues piensas que a lo mejor no hay sitio para ti. Y ahí no hay mucha generosidad por parte de los partidos políticos. Y por eso también hay un elemento generacional muy importante en todas estas transformaciones. De memoria histórica nunca vamos a recuperar lo suficiente. Por lo que yo digo, he visto en Europa, la única vacuna contra el fascismo, y no siempre es eficaz, es la memoria histórica. Una memoria histórica que recupere el esfuerzo del pasado, que vea ¿cómo es el que el 18 de julio del 36 este pueblo se echó a la calle a pedir armas ante el golpe de Estado y el 23 de febrero del 81 este pueblo se metió debajo de la cama? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo es que el mismo pueblo pidió armas en el 36 y le paró 3 años los pies al fascismo y en el golpe de Estado del 23F del 81 se metió debajo de la cama? Teníamos que recuperar esa memoria histórica. Es la hora, ¿verdad? Claro. Vale. No, voy. Yo voy siendo más. A ver. Bueno, había planteado que tenemos que identificar las mentiras. Fíjense ustedes, después de celebrar durante 24 años que habían machacado a los rojos, a los republicanos, a los ateos, a los marxistas, y en el año 25 celebraron 25 años de paz. Y de repente dijeron, no, lo que pasó en el 36 era la noche de los tiempos. Todos estuvimos igual de locos. Olvidémonos del pasado y empecemos. No. Y 40 años de dictadura soportada, más los tiempos de después de la supuesta transición, soportados con el discurso de que todos éramos iguales. Y las dos Españas, no. Aquí no había dos Españas, había como mucho dos clases. Porque siempre en uno de los bandos, siempre estaba el altar, el trono, el ejército y los banqueros. Siempre. Y en el otro estaba la mayoría, que es lo que explica que Ramón Carande, cuando le preguntan, resuma a España en 2 palabras, diga España, demasiados retrocesos. Que se ponen en marcha las ciudades libres y viene Carlos V y se carga las germanías y se cargan las comunidades. Y reforma, nosotros los jefes de la contrarreforma. Y el liberalismo, pues viene aquí el carlismo. Revolución Francesa, cordón sanitario de Godoy. Estado social, dictadura franquista, ¿no? Por tanto, qué importante es recuperar la memoria para saber de dónde venimos, porque si no, las fuerzas progresistas miran al pasado y no encuentran nada más que agujeros. Y en cambio, la derecha o los conservadores tienen un discurso en el pasado que les justifica siempre el presente, que es lo que siempre digo, ellos hacen un retrato lineal de Viriato y Don Pelayo a Dolores de Cospedal. Todo uniforme. Desvertebración, cuidado con la expresión, porque es muy orteliana. El Partido Socialista, con un fraude intelectual que es Alfonso Guerra, empezaron a hablar que había que modernizar a España, que es una expresión de Ortega y Gasset que siempre es una modernización cupular, por arriba y en términos de inserción capitalista. Y nada más, porque la vertebración orteguiana, que fue la vertebración del Partido Socialista, era sospechando siempre de las bases populares. Lo contrario de la desvertebración es la vertebración, y eso siempre es peligroso. ¿Cómo caminar hacia eso? Tirando piedras en el estanque, nosotros lo hemos hecho. Es decir, hay que sacar del ensimismamiento a los ensimismados. Es decir, hay que romper la lógica de las estructuras que no se mueven. Hay que inventar cómo desbordas. No significa poner bombas en las estructuras ni de los partidos, ni de la Iglesia, ni del Estado, sino desbordarles por lógicas diferentes, que es lo que hizo el 15M. El 15M los desbordó y por tanto les obligó a reflexionar. Lo que pasa es que después no continuamos en esa dirección. ¿Colgar de las farolas? No. Y esto ya es una cuestión en serio. Yo no dudo de las virtudes pedagógicas de la guillotina. No las dudo porque históricamente los países que tienen monarquía hoy en día son países más democráticos de España porque usaron la guillotina. Aquí no hemos guillotinado a nadie. Aquí solamente uno de la realeza se autodecapitó esquiando, pero eso no tiene virtudes pedagógicas, ¿no? Están esperando que respondamos con violencia. Están esperando. ¿Por qué? Porque esa va a ser la justificación, como siempre, desde el año 45 en Italia o en Grecia, van a justificar ellos con la violencia que no cambien las cosas. Es decir, la violencia casi siempre es tarea de infiltrados. Otra cosa es que empecemos a defendernos. Y eso creo que tenemos que hacerlo. Yo creo que hay que contar a la policía, a los antidisturbios, que no tienen derecho a masacrarnos. Y eso hay que dejárselo muy claro. Y hay mucha gente dentro de la policía que entiende ese discurso.
Porque hay mucho descerebrado que antes se metía en la Guardia Civil y ahora se mete en los antidisturbios, que no han leído un libro en su vida, que se la pasan haciendo músculo. Y como decía Siniestro Total, mucho músculo, poco cerebro. Le falta un poquito de biblioteca y un poquito menos de gimnasio. Y a esa gente hay que decirle, si me partes la boca, cuidado que a lo mejor me enfado. Pero eso no significa justificar con violencia la represión, porque entonces estamos perdidos. Sin violencia somos más. Y venimos de un país en donde sigue dando más miedo un contenedor ardiendo que la policía mate con una bala de goma a un chaval. O sea, tenemos que defendernos, tenemos que ser fuertes, no tenemos que tener miedo. Tenemos que, si alguien quiere abusar de nosotros, pararle los pies. Tenemos que encadenarnos para que su lógica sea frenada. Pero nunca violencia contra las personas, porque cada vez que atentemos contra una persona, perdemos a miles de apoyos y sería, ya digo, tirar piedras sobre nuestro propio tejado. Y la transición, fíjense ustedes, construyó un régimen de libertades. Es normal que cuando a la gente le dijeron, ¿votas la Constitución o todo o nada? Y la gente dijo, pues voto todo, porque es mejor un régimen de libertades a nada. Pero eso ya lo sabemos hoy en día y por tanto ya podemos emplazar para que discutamos todos los ámbitos de la Constitución que no nos fueron preguntados. Yo quiero decidir qué tipo de relación quiero con los diferentes pueblos de España, qué tipo de relación quiero con la Iglesia, qué tipo de relación quiero con Europa, qué tipo de relación quiero con las empresas. Quiero decidir todo eso y quiero que este pueblo también lo decida, que lo decidamos juntos, porque es la única manera de nacer a una nueva conciencia. Y por eso, como bien planteabais, un proceso constituyente es obligatorio, porque es la única escuela de ciudadanía en un país que se dice demócrata, pero nunca ha discutido absolutamente nada. Discutimos un poquito el referéndum de la OTAN y desde entonces no hemos vuelto a discutir absolutamente nada y por eso somos tan eurooptimistas y tan euroignorantes, ¿no? Si es verdad que somos un país democrático, coño, vamos a atrever a exigir, debatir absolutamente todo lo que nos concierne como ciudadanos, porque si no somos súbditos. Yo creo que hay que hacer un buen análisis de dónde estamos, ¿no? No conozco ningún caso, ni en la teoría ni en la práctica, que sean capaces, por ejemplo, de acabar, de generar procesos radicalmente novedosos. Eso no pasa nunca, ¿no? Es decir, que yo hay una cosa que para mí me ayuda mucho en mis análisis, que es haber estado en América Latina. Yo soy de un país semiperiférico, que es España, estudié en un país central, que es Alemania, y he conocido mucho y he trabajado mucho en América Latina. Y he trabajado en América Latina en cuestiones también de gobierno. No estaba así solamente de visitante, ¿no? Sino que he estado colaborando en tareas de gobierno. Y ahí me he dado cuenta de que tú el Estado no te lo cargas sin más. Es que no se lo cargaron ni la Revolución Rusa. Es decir, que las cosas van mucho más despacio, ¿no? Tienes que entender que los procesos pues van más lentos de lo que uno pudiera imaginar. Hay cosas que es un análisis que hace mal, por lo general, la izquierda, y una lectura marxista mal hecha. Como me gusta Marx cuando dice he sembrado dragones y he cosechado pulgas, ¿no? Es decir, que esa gente que hacía una mala lectura de los principios marxistas para convertirlo en un mecanicismo torpe, ¿no? Yo creo que hay que entender que en el Estado social y democrático de derecho también está la huella de nuestras victorias y de nuestras luchas. O sea, no pensemos que el Estado social y democrático de derecho existe por la bondad de los liberales o de la derecha, no. Que hay detrás muchas luchas y muchas victorias. Y a veces la gente da por derrotas cosas que no están perdidas. Hay gente que dice, no, hay más socialismo en Venezuela que en España. Cuidado que la seguridad social es un logro de 200 años de luchas obreras exitosas, ¿no? Y por tanto hay cosas que no hay por qué renunciar a ellas. Y sobre todo hay que ser muy cuidadosos, porque he utilizado una expresión que está muy clara, muy aclarada en el libro. He utilizado la expresión desbordar. ¿Por qué? Porque cuando tú desbordas algo, lo desbordas desde su propia lógica. Porque si tú no tienes alternativas, yo vengo contando en que en nuestro mundo actual no sabemos cuál es la alternativa, porque no se puede saber. Nadie tiene la alternativa a la democracia representativa. Nadie la tiene. ¿Por qué? Porque son 200 años de democracia representativa. Y cuando te inventas formas
En los países que más lo han intentado, te encuentras que tienes los dos vectores que les decía. Un vector de democracia representativa y otro vector experimental. Consejos comunales, revocatoria de mandatos, pero sobre la base del vector tradicional, que tiene cosas positivas, ¿no? Y por tanto, yo digo, en la concepción que yo tengo, vamos a armar. Coño, es que fíjense ustedes, ¿por qué ha triunfado la marea verde, la marea blanca en Madrid? Porque ha habido jueces decentes, que han declarado que eso era inconstitucional directamente. Si no hubiera habido jueces que hubieran frenado estas pretensiones privatizadoras de la sanidad madrileña, pues igual estábamos todavía ahí con la marea blanca RQTR, viendo a ver qué iba a pasar, ¿no? Por tanto, fíjense ustedes, un Estado de Derecho con jueces decentes es un superlogro, ¿eh? Es un superlogro. Igual que uno ve que en América Latina que haya militares demócratas es una garantía, porque no te dan un golpe de Estado. Y si no hubiera militares demócratas, pues te dan un golpe de Estado y ya te han jodido. O una policía que diga, yo no disparo contra mi pueblo. Y si no, te van a mandar a la policía en Grecia, donde sea, a disparar contra el pueblo. Por tanto, ya digo, esos dos vectores. Y eso, fíjense ustedes, también tiene un elemento muy positivo. Que la gente que quiera concentrarse en el vector más experimental, que lo haga, pero que entienda que va a ir mucho más lejos en el vector experimental si tiene un buen diálogo con el otro vector tradicional. Es decir, que no nos separemos. Es decir, que yo puedo estar trabajando mucho en las formas más horizontales, más asamblearias, más de barrio, pero que seguramente no me puedo reunir si no me dejan este salón. O no me puedo reunir si no soy capaz de poner una ley que me permita hacer determinadas cuestiones. Y por tanto ese divorcio tenemos que terminar con él, porque no es productivo. Claro, ¿cómo articular revolución, reforma y rebeldía? Hay una además, miren, hay debates que no tienen solución teórica, sino que han sido resueltos de manera práctica. Y hay una vez más, tenemos que mirar cómo se han solventado los problemas en la historia y cómo han salido algunos países, o han empezado a salir, decir que han salido sería excesivo, cómo han empezado a salir de la noche neoliberal. Y uno se da cuenta de que lo primero que tienes que reunir es el 51% de los votos. Siempre, ¿eh? Si alguien piensa que decir que se vayan todos y hacer que te salgan 3 presidentes en helicóptero del Palacio de la Moncloa ya ha solventado los problemas, no es cierto. Porque si no tienes armada la alternativa, van a regresar los de siempre. Va a venir Rubalcaba, como en la conferencia política, a decir, hemos vuelto, como un zombie, ¿no? Claro. Por tanto, fíjense ustedes, y por eso, en la solución que nosotros estamos poniendo en marcha, uno de los elementos es recorrer todo el país contando estas cosas y diciéndole a la gente, tenemos que ir sumando la posibilidad de ser el 51%. ¿Qué va a hacer el régimen? El régimen va a hacer una lógica de gran coalición, casi seguro. Y al final se van a encontrar el PSOE y el PP para mantener el régimen, claro. Por eso no hay solución posible si no somos capaces de sumar a mucha más gente. Y por eso la fragmentación en las lógicas cerradas de yo soy revolucionario, ya he ido a Marx y soy marxista-leninista y tú eres un reformista de mierda que no defiendes a la clase obrera. Cónchale. Es que al final hay una serie de lecturas que es que son terribles, tenemos que salir. Hay un hombre, es como como Negri, Toni Negri, tan intelectual, y en nombre de esa intelectualidad decía que había que votar sí al proyecto constitucional europeo. Que decía que había que cambiar el derecho al trabajo por el derecho a buscar trabajo. Y le decía, no, es que si se aprueba el proyecto de constitución se acelera la crisis y viene antes el socialismo. No me jorobes, ¿no? Eso de cuanto peor mejor ya no es verdad, ¿no? Por tanto, yo creo que hay una tarea muy, muy importante en discutir estas cosas, pero insisto, quédese con la palabra, desde una lógica de desbordar lo que existe, ¿no? De generar una serie de contradicciones que no sea más sostenible. Y claro, con una esperanza, que es que vamos a ser siempre la mayoría respecto de una minoría que, si podemos explicarlo, no va a ser capaz, ¿no?, de convencer a más gente para seguir en esa lógica perversa. En América Latina, fíjense ustedes, antes de que llegasen, Venezuela, por ejemplo, tuvieron, no como nosotros, 6-7 años de ajuste, sino que tuvieron 20 años de ajuste, 15 años de ajuste duro. 70% de gente en pobreza. Una subida de los precios de la gasolina que generan una subida de los precios del transporte que hacen que la gente se eche a la calle a asaltar las tiendas.
Carlos Andrés Pérez, socialdemócrata, amigo de Felipe González, manda al ejército a disparar contra su pueblo. Mueren oficialmente 400, seguramente 3.000 personas asesinadas en el Caracazo. Y todavía tienen que pasar 10 años para que Chávez gane las elecciones. 10 años. Y cuando Chávez gana las elecciones en el 98, vota la mitad de la ciudadanía. La mitad. Él gana, holgadamente, pero la mitad pasaba de votar. No como en las últimas elecciones, que ya vota casi el 80%. Pero hubo que convencer a ese pueblo de que había la posibilidad de... ¿Qué hicieron, por ejemplo? Situarse en las rendijas del sistema. Es decir, en vez de ser alguien del sistema, alguien del régimen, se situaron en las rendijas del sistema. Y eso generó mucha credibilidad. Una cosa, yo no venía a hablar de Podemos, ¿no? Pero una cosa que nosotros hemos entendido es que si tú te sitúas en las rendijas del sistema, puedes hablarle a ese 50% de la gente que no quiere oír hablar nada de política, ni de los partidos políticos, ni de nada de lo existente. Y que si por lo menos logramos que nos escuchen, por lo menos que nos escuchen, y entienden que somos honestos, tenemos la posibilidad de contar con esa gente sin las cuales nunca vamos a ser el 51%. Y por tanto tenemos que encontrar cuáles son los caminos para hablar a gente que ya no quiere oír hablar de más cosas que ya les han agotado, porque ya creen, como decía León Felipe, que les han contado los mismos cuentos durante demasiado tiempo. Fíjense que seríamos deshonestos si les hablásemos de que hay varitas mágicas. No hay varitas mágicas. Pero yo sí que he visto en América Latina los pueblos cambiar. Miren, Correa, en unas elecciones dijo, no nos presentamos. Y fue tan fuerte que no se presentaran, que pudieron convocar una asamblea constituyente sin haberse presentado a las elecciones. ¿Por qué? Porque lo que ganaron fue credibilidad popular. Es decir, si alguien está pensando en que de repente surja algún tipo de instrumento mágico, no. El instrumento mágico es que tanto Correa, como Evo Morales, como Chávez, como Lula, se montaron en su camionetica y empezaron a recorrer el país, a hablar con la gente normal, a decirle, ¿qué te pasa? Estoy de acuerdo, tenemos que buscar una solución alternativa entre todos. No hay varitas mágicas, pero hay más conciencia que nunca en la historia de este país. Nunca la monarquía ha estado tan puesta en cuestión. Nunca los liderazgos políticos han recibido una nota más baja. Nunca hemos sospechado más de Europa. Nunca hemos sospechado más del rey ese que pega tiros a la madre de Dumbo. Nunca hemos sospechado más de la pasividad. Es decir, es verdad que somos pesimistas, pero también somos esperanzados porque hay más conciencia. Esa es la conciencia que nos obliga a situarnos en esa hipótesis esperanza. Sitúense ustedes en la hipótesis esperanza, que el miedo lo pongan ellos.